Muy buenos días a nuestra comunidad que está en este momento acompañándonos a través de nuestras redes sociales, @el Nodo Colombia, nuestra nueva cuenta en Twitter, @el Nodo en Vivo, y nuestro Facebook Live, el Nodo Colombia. El día de hoy vamos a analizar un tema importante que salió en las últimas horas con respecto a los grupos disidentes que en este momento hay de las FARC. Un informe reciente acaba de confirmar y revelar que en el momento habrían cerca de 21 nuevos disidentes, 21 grupos de disidentes desconocidos hasta ahora por el gobierno nacional, los cuales tendrían alrededor de 600 hombres militantes que estarían en esos grupos. Hace un tiempo, hace aproximadamente un mes, el gobierno habría declarado y habría informado que estarían saliendo de las zonas veredales cerca de 300 subversivos. Estos 300 hombres armados estarían integrando 9 grupos disidentes que hasta ese momento eran conocidos por el gobierno nacional. Esos grupos de 300 hombres estarían intimidando a la población y estarían amenazando a la población y a las comunidades aledañas a los sectores de las zonas veredales. Estarían saliendo masivamente de estas zonas sin ningún control por parte del Ejército Nacional. Sin embargo, en las últimas horas, un informe de una ONG ha revelado que cerca de 600 hombres, que de pronto y posiblemente serían más los que estarían saliendo, integrarían nuevos grupos que serían desconocidos por el gobierno del mandatario Juan Manuel Santos y por el Ministerio de Defensa, puesto que estos no tendrían conocimiento de este tipo de subversivos ni estos nuevos grupos que estarían saliendo y que estarían naciendo de los subversivos que estarían saliendo de las zonas veredales. Serían 21 grupos que estarían delinquiendo en casi 19 departamentos de Colombia. Entre ellos estaría también la ciudad de Bogotá. Algo que confirma la crisis del gobierno Santos y que legitimiza aún más que estos grupos armados estén aún en desarrollo de sus actividades criminales. Sin embargo, estos hechos o estas revelaciones no han sido nuevas, puesto que a través de panfletos, a través de anuncios que han revelado estos disidentes, a un tiempo atrás habría confirmado y habría revelado que estos grupos desde hace tiempos estarían amenazando a la población. Por otro lado, el gobierno Santos ha mantenido silencio frente a estos nuevos comunicados y frente a los panfletos que en ese momento estarían saliendo por parte de estos grupos disidentes. Panfletos dirigidos a la población civil y a comerciantes, los cuales revelarían que se volvería nuevamente a las extorsiones y a todo el proceso de vacunas y demás que habrían hecho o habrían cometido estos grupos criminales en meses o años anteriores. Estos grupos estarían saliendo de las zonas veredales sin ningún control y armados, puesto que en este momento la organización terrorista de las FARC no estaría aún armada. Con respecto a ese proceso que se viene anunciando por parte del gobierno y por parte de la Organización de las Naciones Unidas, realmente no se especifica ni hay realmente información clara que determine qué habría ocurrido o qué esté sucediendo con ese proceso. Ayer, el día martes, el presidente Juan Manuel Santos había anunciado que las FARC se terminarían. Pero hasta el día de hoy esto no se ha cumplido y la entrega de armas todavía queda en vilo, puesto que no se sabe aún
¿Qué pasaría con las 900 caletas que tendrían aún esta organización terrorista? Estas 900 caletas y las armas que aún, que aún se tendrían en poder por parte de esta organización terrorista son esas armas con las que posiblemente saldrían estos grupos y estas personas que pertenecen a estos disidentes de las FARC. Hasta el momento el silencio del presidente Santos es notable frente a estos casos, y después de haber salido este informe que confirma los grupos nacientes de estos disidentes y de estas personas que saldrían de las zonas veredales, tanto el presidente como el Ministerio de Defensa no han declarado ni han dado información real ni clara de lo que estaría sucediendo. Con respecto a estos grupos disidentes, únicamente se conoció el informe salido hace más o menos un mes, en el que revela el ministerio que serían 300 hombres. En ese momento el Ministerio de Defensa habría declarado que los 300 subversivos habrían sido capturados nuevamente. Pero el día de ayer se confirmaba que 600 hombres, es decir, el doble de lo anunciado en ese momento por el gobierno Santos y por el ministro de Defensa, estarían nuevamente atentando contra la población civil. Estas personas saldrían con jefes y líderes criminales de esta organización terrorista, por lo que confirma aún más que podrían estar saliendo muchos más disidentes, muchos más personas que pertenecen a esta organización terrorista. Son 21 grupos de disidencia que el gobierno no los habría sabido. Por tanto, el control que estaría haciendo el presidente y el control que estaría haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos a estas zonas veredales y principalmente a estos grupos sería prácticamente nulo, teniendo en cuenta que estas zonas veredales estarían prácticamente aisladas del control por parte del gobierno Juan Manuel Santos. Como se había escuchado y como habían sido mencionadas por algunos sectores, serían repúblicas independientes, puesto que no habría control por parte de las entidades gubernamentales que en este momento hay en esas zonas. Anteriormente se había revelado que estas zonas, y se había confirmado que estas zonas veredales estarían prácticamente cerradas a gobernadores y dirigentes de esos departamentos, como le ocurrió al gobernador de Antioquia. Y hace más o menos aproximadamente 2 o 3 semanas, Ejército Nacional que entraría por error a estas zonas veredales habrían sido recibidos prácticamente a tiros. Por tanto, se confirma que estas zonas veredales estarían prácticamente al control de estos grupos criminales, y por tal razón, como consecuencia, estarían ocurriendo este tipo de hechos. Por tanto, aún no se sabe cuál es el número exacto de subversivos disidentes que en este momento estarían saliendo de las zonas veredales. Posiblemente serían más de lo que esta ONG habría declarado en los últimos días, puesto que no habría control por parte de las autoridades competentes. Y aparte de eso, son grupos desconocidos que no estarían dentro de las estadísticas y dentro de las bases de datos del gobierno nacional. Es prácticamente nulo el poder y el control que estaría haciendo el gobierno Santos en estas zonas veredales que en un principio se había declarado que serían transitorias. Sin embargo, estas zonas veredales se trasladarían y ahí se aumentaría su número de permanencia, pues y posiblemente indefinidamente, con respecto a lo sucedido y a lo comentado recientemente. Otro punto que agrava aún más esta situación es el proceso de armas, puesto que
no hay un claro informe por parte del gobierno nacional que realmente esta organización terrorista iría a entregar este tipo de armamento, y posiblemente el plazo dado para el 29 de junio sería aumentado un tiempo más, como lo ocurrido en plazos anteriormente anunciados por el gobierno y por la organización terrorista FARC. Desde este momento hasta que haya ocurrido, o desde esos primeros anuncios hasta estos últimos anuncios, posiblemente se haya aumentado el doble de disidentes, de personas que no apoyan, de subversivos que no apoyan el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Esos subversivos, esa gente que estaría inconforme con lo que estaría pactando entre estos dos actores, son personas que estarían acechando a la comunidad y atentando contra la seguridad de estas comunidades aledañas. Y no solamente estas comunidades aledañas, como se especificó en el informe, porque estarían llegando también a ciudades capitales como Bogotá, y posiblemente estarían delinquiendo en estas ciudades. El silencio del gobierno Santos se mantiene, como ha ocurrido frente a otros casos anteriormente anunciados, y tanto el ministro como presidencia no han salido a declarar qué sucede con respecto a este tipo de hechos que han sido revelados en las últimas horas. En momentos venimos a analizar otro tema importante que ocurrió durante esta semana y durante el fin de semana. Ya volvemos.